Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de los nombres, bueno, más grandes del deporte mundial, el Real Madrid. Es una historia que parece de película, ¿eh? Empieza, literalmente, en las ruinas de una guerra y acaba en el trono del fútbol. Todo gracias a una ambición que no conoce límites. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de su éxito, empecemos con este número. 15. No es un número cualquiera. Son las Copas de Europa, las Champions League que ha levantado el club. Es que es una auténtica barbaridad. Un récord que no es que supere al siguiente, es que lo dobla. Dobla al competidor más cercano, casi nada. Y por si fuera poco, para rematar ese legado, en el año 2000 llega la FIFA y le da el título oficial de Mejor Club del siglo XX. Ojo, que esto no es una opinión de un periodista o de un aficionado, ¿eh? Es un reconocimiento oficial a un dominio, pues eso, histórico. Claro, aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un club que estaba prácticamente en la ruina se convierta en la realeza del fútbol? Es que detrás de toda esa gloria, de todos esos títulos, se esconde una historia de supervivencia que es, bueno, increíble. Y es la que vamos a desgranar ahora. Vale, pues para entender al Madrid de hoy es que no queda otra. Hay que viajar al pasado. Vamos a ir a un momento clave. Un momento en el que el club, y esto es literal, tuvo que resurgir de sus propias cenizas. El club había empezado con buen pie, unos inicios prometedores, pero entonces estalló la Guerra Civil Española y lo cambió absolutamente todo. Pensemos en esto. El club estuvo 3 años sin generar ni un solo euro. Nada. Cero. Ni partidos, ni cuotas de socios, nada de nada. Las arcas, lógicamente, se quedaron vacías. La institución estaba, vamos, al borde del colapso total. Hay una descripción de la época que es que lo dice todo. El estadio, el viejo Chamartín, era un espejo de cómo estaba el club, en ruinas. No es que fuera un equipo sin campo, no, es que era una institución que parecía no tener ningún futuro. El panorama era desolador, vamos. Pero bueno, como pasa a menudo en las grandes historias, de la devastación más absoluta surgen dos figuras. Dos personas clave que no solo van a salvar al club, sino que van a poner los cimientos de lo que sería el futuro imperio del Real Madrid. Y la reconstrucción se basó en una simbiosis, bueno, perfecta. Por un lado teníamos a Santiago Bernabéu, el arquitecto, un presidente con una visión de futuro brutal, que veía el club no solo como un equipo, sino como una empresa moderna, con proyección internacional. Y por otro lado, Alfredo Di Stéfano, el rey, el genio absoluto en el campo, el que hacía que esa visión se hiciera realidad. Era el tándem perfecto. La ambición de Bernabéu necesitaba un líder en el césped y el talento descomunal de Di Stéfano necesitaba un escenario a su altura. ¿Y cuál fue el resultado de esa unión? Pues esto, 5 Copas de Europa seguidas, las 5 primeras ediciones del torneo. Es que es una locura pensarlo hoy. Fue un dominio tan aplastante que forjó la leyenda del Real Madrid para siempre. De repente el mundo entero estaba mirando a este equipo, admirando su fútbol. Claro, después de esa era dorada, de ese dominio total, el club siguió siendo una potencia, de eso no hay duda. Pero la gloria en Europa, esa Copa de Europa, se volvió esquiva, muy esquiva, durante mucho tiempo. Vamos a ver, en 1966, una nueva generación de jugadores, todos españoles, a los que llamaban el equipo Yeye por una canción de la época, pues consiguieron la sexta. ¡Bien! Pero luego, silencio. Llegaron los 80 con esa camada de canteranos espectacular, la quinta del buitre que arrasó en España ganando 5 ligas seguidas, 5, pero en Europa, nada. La gloria se resistía. Y así pasaron los años, una sequía de 32 larguísimos años, hasta que en 1998 por fin se rompió la maldición. Y claro, esa victoria del 98 no fue una más, fue la que abrió la puerta a una nueva era, una completamente diferente, definida por una filosofía muy audaz, con un nombre propio al mando, el presidente Florentino Pérez. La idea era, en el fondo, simple pero increíblemente audaz: fichar a las mayores estrellas del planeta. Un crack mundial por año. Así nació la primera ola de galácticos, que juntó en el mismo equipo a leyendas como Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham y Maginense. Obviamente, esta política tuvo sus críticas, Se hablaba de desequilibrio en la plantilla. Pero oye, el proyecto culminó con la 9ª Copa de Europa, la de la volea mítica de Zidane. Poca broma. Y la historia, como suele pasar, se repitió unos años más tarde. Florentino Pérez volvió a la presidencia en 2009. ¿Y qué hizo? Pues replicó la estrategia, trajo una segunda generación de superestrellas, y esta vez estaba liderada por un jugador que iba a reventar, literalmente, todos los récords del club, Cristiano Ronaldo. Y atentos a la cosecha de esta segunda era galáctica. 6
6 Champions League en solo 11 años, entre 2014 y 2024. Es que es una auténtica barbaridad. Un ciclo de dominio que, sinceramente, se puede comparar sin problemas con el de aquel equipo legendario de Di Stéfano. Entonces, llegados a este punto, uno se pregunta, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Qué es lo que une a Di Stéfano con Zidane y a Zidane con las estrellas de hoy? ¿Qué es lo que de verdad define a esta institución? Pues parece que todo se puede resumir en un concepto, casi una frase hecha, pero que aquí es muy real. El ADN ganador. Y no es solo un eslogan, es la cultura del club. Es una mezcla de la visión de Bernabéu, del talento puro de sus leyendas y de esa capacidad de resistir, esa resiliencia casi mítica que se ve en esas remontadas increíbles que forman parte de su historia. Así que, al final, la narrativa es esa. La historia de un club que pasó de tener trincheras en su campo de fútbol a convertirse en el baremo, en el estándar de oro del fútbol mundial. Es, sin duda, una de las mayores historias de reconstrucción que se han visto en el mundo del deporte. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. En el fútbol de hoy, un fútbol que cambia a una velocidad de vértigo, dominado cada vez más por clubes Estado y fondos de inversión, ¿podrá esa fórmula del Madrid, esa mezcla de historia, de mística